Los robos más inteligentes de la historia. Los robos son situaciones que muchas personas han enfrentado a lo largo de sus vidas, sobre todo en ciertos sectores de países con altos niveles de inseguridad. Pero este tipo de robos suelen ser pequeños, poco organizados. A diferencia de este tipo de hechos, hay otros que son orquestados, analizados, estudiados por meses y finalmente llevados a cabo. Se trata de eventos que han tenido características espectaculares y diferentes a otros. Todos los robos más grandes de la historia son asaltos, claro, pero tienen toques que los hacen más interesantes y los destacan entre otros sucesos de estas características. El botín y la planificación son dos de los elementos claves en los eventos que forman parte de la lista de los robos más grandes. Quédate hasta el final, porque en este video te enseñaremos los robos más grandes de la historia. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para estar actualizado de nuestro contenido. El asalto al tren de Glasgow. Durante muchos años ha sido considerado como el robo más grande de la historia del siglo XX. El botín que se llevaron los ladrones fue de 2,6 millones de libras. La idea de uno de los robos más grandes de la historia comenzó a gestarse 3 años antes del día en que la banda lo llevó a cabo. Uno de los robos más grandes de la historia sucedió primero en la mente de Bruce Reynolds, hijo de un sindicalista de la planta de la compañía Ford de Dage Hammond. Reynolds se trataba de un ladrón de poca monta que estaba encarcelado en la cárcel de Durham. Fue entonces cuando otro recluso le habló sobre el discreto traslado de dinero que se realizaba periódicamente entre la ciudad de Glasgow y la ciudad de Londres. Ese dinero procedía de la recaudación de los bancos y era transportado por el Royal Mail, en trenes secretos y en la oscuridad y silencio de la noche. En ese momento en que salió de la cárcel, Reynolds viajó a Londres, donde comenzó a buscar a los socios que necesitaba para llevar adelante a uno de los robos más grandes de la historia. En ese momento en el que salió de la cárcel, Reynolds viajó a Londres, donde comenzó a buscar a los socios que necesitaba para llevar adelante uno de los robos más grandes de la historia. Buster Edwards, Jim White y Roger Cottree fueron quienes formaron parte de la banda que llevó adelante el plan maestro para robar la recaudación bancaria. El último en unirse fue Ronnie Biggs, un viejo compañero de Reynolds. A las 7:10 de la tarde del miércoles 7 de agosto de 1963, el tren Up Special de la oficina postal ambulante Travelling Post Office partió de la estación central de Glasgow hacia la estación de Euston en Londres. En 12 vagones viajaban 72 trabajadores de la Royal Mail. Normalmente el dinero no superaba las 300,000 libras, pero dado que había sido un fin de semana largo en Escocia, el total del dinero que transportaba el tren llegaba a los 12,6 millones de libras. Podría haber sido una casualidad, pero no. Durante la investigación de uno de los robos más grandes de la historia, se supo que la banca había recibido el dato de parte de un confidente. Esa persona nunca fue identificada por los investigadores del caso, aunque su identidad fue revelada en el año 2014. A las 3:15 de la madrugada del 8 de agosto, el maquinista Jack Mills detuvo el tren frente a un semáforo en rojo que la banca de Londres había manipulado previamente. El ayudante del conductor bajó del tren y se dirigió al teléfono del poste para comunicarse con la estación más cercana, pero los cables estaban cortados. En apenas unos minutos cargaron en el vehículo 118 de las 126 bolsas de dinero que transportaba el tren y huyeron sin que el personal de correos se percatara de lo que acababa de suceder. Scotland Yard montó un extraordinario operativo policial para investigar uno de los robos más grandes de la historia. Mientras tanto, los 15 miembros de la banda se habían escondido en la granja, donde pensaban pasar un par de semanas y esperar que el ambiente se relajara. Por ansiosos, a los pocos días se repartieron el dinero y se fueron. En ese momento, un vecino alertó a la policía acerca de los extraños movimientos que había en la granja, pero cuando las autoridades concurrieron no encontraron nada, solo bolsas vacías que pertenecían al tren robado. Sin embargo, hubo un objeto que fue determinante en la identificación y posterior detención del grupo de asaltantes: un tablero de Monopoly. Los miembros de la banda habían estado jugando en él durante su estancia en la granja y habían dejado sus huellas dactilares, lo que permitió a los investigadores identificar y detener a casi todos los miembros del grupo que llevó adelante uno de los robos más grandes de la historia. El juicio a los ladrones se inició en Aylesbury el 20 de enero de 1964 y duró 51 días. Todos los integrantes de la banca recibieron condenas de al menos 30 años de prisión.
Centro de Diamantes de Amberes. Este es otro de los robos más grandes de la historia. Se considera que el asalto al Centro de Diamantes de Amberes es uno de los mejor planificados del mundo. Una banda de ladrones italianos se llevó un total de 100 millones de euros en el año 2003, en una de las ciudades con más riquezas del mundo. Todo sucedió en una bóveda de seguridad en la que se guardaban estos diamantes. Situado 2 pisos bajo tierra, en el lugar estaban protegidos por múltiples mecanismos de seguridad, entre los que había una cerradura con 100 millones de posibles combinaciones, detectores de calor infrarrojo, un sensor sísmico, un radar Doppler y un campo magnético. Además, el propio centro de diamantes contaba con seguridad privada. 2 años y medio antes del robo, Leonardo Notarbartolo había alquilado una oficina muy poco y mal amueblada por aproximadamente 25.000 francos belgas al mes en el centro de diamantes. Este lugar tenía una caja de seguridad en la bóveda bajo el edificio, que además incluía una tarjeta para certificar la identidad del locatario y darle acceso a la bóveda durante las 24 horas del día. Allí el hombre se hacía pasar por un comerciante de diamantes italiano, algo que lo ayudaba a ganar credibilidad. Tras el asalto, que fue uno de los robos más grandes de la historia, Notarbartolo y su equipo se llevaron también el material de seguridad para ocultar sus identidades. Forzaron más de 123 de las 160 cajas de seguridad, cada una de las cuales estaba hecha en acero y cobre y tenía una llave y un cierre en combinación. Museo Isabel Stewart Gardner de Boston. El robo de arte más grande de la historia se dio en este museo la noche del 18 de marzo de 1990. Los ladrones se llevaron un botín de 300 millones de dólares, compuesto por 13 obras de arte de Degas, Rembrandt y Vermeer, y al salir también se llevaron las grabaciones de las cámaras de seguridad. El golpe fue simple e increíblemente eficaz, ya que los 2 ladrones, que estaban disfrazados de policías, ingresaron al recinto cuando ya estaba cerrado. Ambos aseguraron que estaban allí por una llamada de emergencia, por eso pudieron entrar. Redujeron a los guardias de seguridad y recogieron las galerías del museo. El paradero de los ladrones que llevaron adelante uno de los robos más grandes de la historia todavía se desconoce. Sin embargo, recientemente responsables del FBI aseguraron que creen saber hacia dónde fueron transportadas las obras de arte. Asimismo, aseguran que conocen la identidad de quienes se encargaron de pensar y ejecutar uno de los robos más grandes de la historia. Creen que los ladrones eran miembros de una organización criminal con sede en el Atlántico Medio y Nueva Inglaterra. El museo inicialmente había ofrecido una recompensa de 5 millones de dólares a cambio de información que condujera a la recuperación del arte. En mayo del año 2017, esa recompensa se duplicó y actualmente está en unos 10 millones de dólares. Cabe mencionar que en la galería Dutch Room se pueden ver marcos vacíos que señalan la posición de las obras que faltan desde el día en que tuvo lugar uno de los robos más grandes de la historia. La selección de obras robadas desconcertó a los expertos, ya que en el museo habían piezas más valiosas.